Bueno, como te decía, hay algunos factores que van determinando que las bandas no aprovechan ciertas oportunidades que hay, y eso es un poco la ignorancia o el desconocimiento de que hay también instituciones que se encargan de este tipo de financiamiento. Pero, por ejemplo, el que me llamó la atención de los viajes que hicieron y dije, wow, qué bacán, es el viaje a China. O sea, ¿cómo se dio esta situación, esta oportunidad? Por ejemplo, China es clave entender. No intervino ninguna institución, por ejemplo, del Estado, de aquí, nadie. Ese fue más bien un mérito propio, porque de hecho un productor de Estado, bueno, no es de Estados Unidos, es ecuatoriano, pero que vive en Estados Unidos, él trabaja con el consulado de China en este proceso de encuentros de que se realizan en China en verano y otoño, y en invierno y primavera, o sea, en los cambios de estación. Ellos organizan 2 encuentros culturales en una ciudad que se llama Jijinsheng, así es, ¿no? Sí, Jijinsheng, ya. Así es. Sí, Jijinsheng, ¿no? ¿Cómo se produce? Jijinsheng, que es en donde se produce la cerámica más hermosa, linda e histórica del mundo, ¿no? Entonces, ahí se realizan estos dos en el año. Entonces, ¿qué sucede ahí? En este año les pidieron y le pidieron a él que encuentre una agrupación que logre unificar la cultura de América Latina, no de Ecuador, o Ecuador lógicamente, pero de América Latina. Ya. Entonces le dijeron, necesitamos una agrupación musical que sea de cualquier país de América Latina, pero que logre unificar eso. Entonces, y también le decían, pero con nuevas herramientas que estén en el ámbito más de jóvenes, de diversos, culturas urbanas, ¿si me cachas? Sí. Entonces era, ¿cómo encuentras eso? Entonces él se logra comunicar con nosotros, había escuchado lógicamente Astra, y él nos dice, bueno, conversando conmigo ya, me dice, puedes hacer algo en lo que tengas un montaje musical, escénico, pero que a la vez presentes la diversidad cultural. Yo le digo, claro, pero eso es montar una obra. Entonces él me dice, si puedes montar una obra así, me dice, para mí sería genial, porque a él lo que le llamó la atención y él presentó el proyecto en China fue con la canción Eres. Entonces, ellos, los chinitos, vieron Eres y les encantó porque para ellos es folclore, porque Eres no es una canción de rock, es una canción que le dice a la Maru, que es netamente andina, ¿no? Entonces, cuando ellos ven eso, presenta y ta. Y de pronto presenta Intis Revert, en el que ven en cambio una canción con español, inglés y quichua, ¿no? Entonces, como que él fue alimentando ya. Y luego él me dice, pero puedes también meter danza. Entonces yo le digo, de ley, o sea, pues voy a meter lo que sea, claro, o sea, para armar un montaje. Entonces ahí él dijo, dale, entonces si pueden hacer eso, pues entonces envíenme la propuesta. Entonces construimos la propuesta inmediatamente. Esta propuesta la hicimos con la Carlita, entonces la Carlita Ribeiro. Con ella armamos la propuesta, claro, y la Carla me dice, yo sé danzar, la Mai, nuestra manager, me dice, ella también es danza, dice entonces, y podemos trabajar el tema escénico y todo. Entonces, ese rato armamos la propuesta entre nosotros mismos. Entonces, armamos la parte escénica y la parte musical me encargué con el Chris, con el guitarrista. Entonces, ellos dijeron, muy bien, tenemos chance para poder financiar todo, que era vuelos, todo así, o sea, para China, hospedaje, alimentación. Antes de que me cuentes, por si te voy a preguntar de cómo fue toda esta experiencia en China. O sea, sí me parece interesante enfatizar lo que dices, que una es tener una red de contactos que se va construyendo en el tiempo. Otra de que tengas una obra, o en este caso, pues la música de Astra, que va en concordancia con lo que otra persona o otro productor está buscando. Entonces, como que se van hilando las cosas y se van dando las oportunidades. O sea, no son que como a dedo, como suelen decir algunas personas, sino que se ha ido construyendo con cosas que van pasando durante el tiempo y va sumando y todo ese tipo de factores me parece súper interesante. Ahora sí quiero saber cómo es ese encuentro de la cultura entre la propuesta del Ecuador, de la propuesta con factores andinos, ya con la China, o sea, cómo fue ese encuentro. Claro, solo una cosa, a ver, no es que exista una red de contacto, o sea, lo que existe simplemente es la capacidad de una producción y de una productora que tiene la posibilidad de hablar con todo el mundo, o sea, y que así debería de ser.
Y también existe la posibilidad de que no te abran puertas, porque también nos ha pasado. Hay gente que coge y dice, no, no, con ellos no, bueno, no hay problema. O sea, no es que nos sentamos a llorar ni a quejarnos de redes. O sea, no nos sirve de nada. Cuando lo que tenemos que hacer es seguir produciendo. Y cuando ya no tienes lugares donde poder tocar, pues los creas. Esa es la gran diferencia de hoy trabajar con una productora, que no está sentada esperando que te llamen a que toques, sino que si no, se pone a armar los eventos, tanto nacionales como internacionales. O sea, ese es el nivel al que se ha logrado. El de Estados Unidos de recién es eso, es haber armado una gira pequeña, de haber tocado en Chicago, en New York y en New Jersey, ¿no es cierto? Pero ya de manera organizada por la productora, o sea, ya de manera privada. Y que vas, tocas y todos regresan con dinero y que es lo que quieres como músico, ¿no? Vivir de esto. Entonces, así vas como tejiendo todo esto. Pero bueno, ahora volviendo sobre lo de China, para nosotros, bueno, primero fue un reto en el ámbito de montar todo, porque fue todo así a la velocidad de la luz. Logramos montar. Claro, la primera pregunta justo de lo que tú dices, cuando hablamos con él fue, la típica es de que vengan y acá les damos todo. Entonces lo primerito que preguntamos es, tenemos que pagar a nosotros los vuelos para ver si o poníamos de nuestro dinero o hacíamos un préstamo o buscábamos quien nos financie. Y claro, nos pusimos a cotizar vuelos y los vuelos a China son carazos, $4,000, $4,500. Y peor con equipaje y toda la huevada. Entonces nosotros dijimos, es imposible para nosotros pagarnos, ¿no? Porque con esos $4,500 de un vuelo nos vamos a Estados Unidos toda la banda. Entonces dijimos, o a México, entonces dijimos, chuta, complejo. Pero nos llegó la buena noticia que la carta de invitación que ya nos llegó al final era del gobierno de la República Comunista de Chile. Entonces, claro, o sea, era el partido, no, bueno, el partido, ¿no? O sea, el gobierno comunista de China el que nos invitaba y el que nos costeaba absolutamente todo. Pero la invitación no era desde el punto ideológico, sino más cultural. Claro, pero me refiero a que tienes un país al que todo el mundo dice con desprecio que es comunista, pero ese país tiene la capacidad de poder y tiene un desarrollo que fue brutal en el ámbito. Claro, si se ponen a investigar solo un poquito en YouTube de cómo va China, de cómo va la tecnología, claro, es otra cosa, ¿no? Pero entonces la gente es como, no, el comunismo, y imagínate, entonces ese hermoso partido comunista con el que nos llevó a tocar a nosotros. Entonces, y no tuvo nada que ver, o sea, que nosotros seamos de izquierda, por ejemplo. No es que por ser de izquierda nos dijeron, vengan, no. A ellos les pareció, lo que te digo, el tema netamente musical y el escénico, ¿no? Que logramos montar. Entonces, y otra cosa que es chévere es de que estas cosas las logras no porque tienes acuerdos ni nada por el estilo, ya es netamente un tema de talento, ¿no? Y eso creo que es algo que ya, pues a uno no les gustará lo que hago, pero a miles sí. Entonces esa es la gran diferencia. Entonces fue una experiencia muy linda porque, bueno, primero un viaje largazo de un día y medio, 2 días de viaje hasta Shenzhen, que fue escalas en aviones, cruzarnos de aquí hasta Estados Unidos, cruzar todo Estados Unidos, luego todo el Pacífico hasta China, llegamos a Beijing y de Beijing en tren hasta Shenzhen, o sea, fue... Sí, suena largo. Largazo, ¿no? Y aparte de todo fue complejo porque ellos viven en es otra cosa por completo, no manejan absolutamente nada claro, pero no manejan nada de lo de nosotros, ellos no tienen redes sociales como las nuestras. Claro, son diferentes. Facebook ni nada. Entonces era llegar a un lugar en el que te desconectas por completo. Por suerte la tecnología ahora ya te permite, encontramos una hermosa cosa que se llama la Fly que te permite tener internet. Ya, porque de allá no te sirve de nada. Yo llevé la computadora a pasearle, porque allá no te sirve el sistema operativo, nada. O sea, es otra cosa. Entonces, bueno, llegamos allá. El primer conflicto grande fue, lógicamente, el idioma, porque la Carlita y la May y el Chris hablan inglés, pero... y se hizo todo posible, pero ellos hablan otro inglés, me imagino. O sea, aprenden de otro lado. Entonces fue complejo. Ahí un poco lo que se pudieron comunicar. Lo que nos ayudó mucho fue la tecnología, porque lo que hacíamos era sacábamos los teléfonos, le hablábamos al celular y el celular traducía, le poníamos en la oreja al chino, el chino le hablaba al celular en chino y de ahí nos traducía a nosotros. O cuando queríamos leer algo, tienes el Google Traductor en el que para ir a comer, por ejemplo.
Bueno, pero había formas para comunicarse. Claro, por suerte, si no valíamos Ah, carpeta. Ajá. Entonces, por ejemplo, eso fue lo primero, ¿no? Y de ahí, lo demás para nosotros una experiencia tenaz porque fue un cambio drástico de cultural, de encontrarte con una cultura milenaria de verdad. pero Pero, súper milenaria. claro, y aparte de todo, con un desarrollo tecnológico tan hijo de madre que nos encontrábamos en el hotel ahí en Jinjen con un robot que era ¿cómo se llaman los que arreglan las habitaciones? Eso, pero era un robot. Entraba y salía, entonces hacían nosotros así, hola, robot, cosas así, ¿no? Entonces, no había dinero físico, ellos ya no utilizan, se reían viendo nosotros con billetes. Entonces, por Ay, pues ejemplo, no, chistoso. claro, o sea, los manes de realidad no utilizan nada de dinero físico cuando vas a comprar en el pincho de la esquina, porque venden pinchos de la esquina, todo es en cambio con la aplicación que ellos tienen en su celular, ¿no? Todo es así, o sea, todo es, no manejan nada ya. Es raro encontrar un cajero, por ejemplo, porque ya no utilizas ni eso, todo ya está concentrado en tu celular. Y Pero todo el tiempo estaban con guías o algo así. nada, nosotros botados en realidad estábamos. O sea, de hecho el guía llegó, bueno, el productor llegó, el que nos llevó, llegó 2 o 3 días luego, ¿no? Ah, claro, y el man era más volado que los chinos y nosotros, así es fruto, entonces, pero, claro, pero ya te digo, era nosotros así a la loca, a la aventura, ¿no? Y bueno, llegamos al festival, un festival súper lindo. Primero porque fue un encuentro de diversidad cultural en el que aprendimos y vimos muchas cosas locas. Por ejemplo, nosotros eran 3 días, ¿no? En los que teníamos que tocar. En un primer show en la tarde, en el que los manes nos daban lo que nosotros les pedíamos, pero como no nos lográbamos entender bien. Entonces nosotros éramos con consola y los manes, ¿qué consola? Tal? O sea, no cachaban, ¿no? Pero hasta que al final de cuentas, bueno, nos montaban, teníamos un primer show y Fueron algunas presentaciones. tres, Tres. tres shows. ¿En la misma ciudad o...? Sí, era una feria, ya, una feria grande, Ponte la Carolina, pero con toda la feria, de exposición de artes plásticas, gente de todo el mundo con sus... ¿Había más gente de Ecuador o...? Un pana cuencano, él era el que llevó su exposición de artes plásticas, ¿no? Y ahí teníamos la carpita con la bandera del Ecuador juntos, ¿no? Entonces eso era bacán. Y cada carpita, cada país tenía como su carpa, su exposición y todo. Al principio pensábamos que íbamos a tocar ahí, pero no, luego ya nos llevaron a los escenarios y todo. Entonces, pero era una nota itinerante. Primero tocabas en una plaza, luego te movías a otra, luego a otra, ¿no? Cada día era diferente. Claro, pero la ciudad debe ser inmensa. Claro, pero de ahí, aparte de eso, a las 6 de la tarde, en cambio, nos juntaban con los otros artistas. Es decir, por ejemplo, con los manes de Tokio, de Bangladesh, no sé, de tantos países que vienen, ¿no? Y entonces ellos venían y nosotros tocábamos y ellos bailaban, y ellos también tocaban y bailaban, y armábamos unas caravanas, ¿no? Esa era una nota como conéctese, o sea, ni siquiera era, o sea, me refiero a conéctese en la parte artística, no era que se ensayaban ni nada, y recorrías toda la feria tocando, bailando y todo, puto, una cosa. Totalmente, desde lo que me cuentas, totalmente diferente a lo que yo me imaginé. Yo me imaginé de pronto en el típico formato de concierto, pero ha sido Claro. all round. O sea, sí te digo, teníamos 3 primero, ¿no? Que era como, digamos, a las 3 de la tarde, y a 3 así. Pero luego, después de eso, a las 6, 7 de la noche, en cambio, ahí teníamos otro. O sea, en total eran como 6 presentaciones que logramos tener. Y claro, un intercambio tenaz. Y aparte teníamos nuestro, ¿cómo se llama? Bueno, nuestro kiosquito, digamos, ya, donde teníamos todo lo que llevamos, los discos que veían y decían, esta de líquida, así, ¿de dónde sacaron? Claro, que ellos ya nada, no utilizan nada de esas huevas. Y entonces ellos veían un disco y decían, este es un CD, así. Entonces, preocupistas, sorprendidos, la verdad. Frisbee. Ah, claro, la plena, los manes eran, en serio, y se les veía la cara de lo que se sorprendían, ¿no? Pero, por ejemplo, de ahí les gustó muchísimo las cosas que llevamos nosotros también en temas de artesanías de Ecuador y todo lo demás.